La voz de Claudia Restrepo cortó la línea telefónica como un cuchillo de chef a través de una cebolla morada, precisa y afilada. No estás invitada a la cena familiar este domingo. He reservado una mesa en La Fogata, un lugar que refleja los estándares de nuestra familia, algo exclusivo y sofisticado. Su tono estaba impregnado de esa altivez que había perfeccionado durante los 7 años que llevaba casada con su hijo, Esteban. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo cómo mis nudillos se tensaban, mientras ella continuaba. Es hora de que disfrutemos de un ambiente que represente el prestigio de los Restrepo. Esteban se reunirá con nosotros a las 7. Ha estado bajo mucha presión con el negocio familiar y necesita una noche tranquila, sin distracciones. La ironía de sus palabras flotaba en el aire, como el aroma de un buen ajiaco santafereño, rico, complejo, y en este caso, absolutamente delicioso, porque Claudia no tenía idea de que yo, Valeria Torres, era la dueña y chef ejecutiva de La Fogata, el restaurante que ella había elegido para excluirme. Tomé una respiración profunda, de esas que había practicado en la escuela culinaria para mantener la calma bajo presión. Entiendo. Fue todo lo que dije, mi voz sin dejar traslucir la tormenta de emociones que burbujeaba bajo la superficie. Claudia había intentado alejarme de su adorado hijo desde el día en que nos conocimos, y ahora pensaba que había encontrado la manera perfecta de sacarme del cuadro familiar. Me alegra que lo comprendas, respondió, con una satisfacción evidente en su voz. Es solo una cena, Valeria. Esteban necesita esto. La pausa antes de mencionar mi nombre me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en su jerarquía. Cuando colgué, no sentí el dolor del rechazo que podría haberme golpeado años atrás. En cambio, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, como un buen caldo de costilla que lleva horas desarrollando su sabor. Claudia Restrepo estaba a punto de descubrir qué pasa cuando intentas prohibirle a una chef asistir a una cena en su propio restaurante. Mi camino hacia la propiedad de La Fogata había sido tan cuidadosamente guardado como la receta del sancocho de mi abuela. Ni siquiera Esteban sabía toda la verdad. Él creía que yo solo era consultora del restaurante, una explicación conveniente para mis horarios irregulares y mi conocimiento íntimo de las operaciones. La realidad era mucho más compleja, al igual que mi relación con una suegra que me consideraba indigna de su hijo. Estaba en el centro de mi cocina en casa, el único lugar donde Claudia nunca había logrado encontrar algo que criticar después de probar mi comida. Sonreí por primera vez desde su llamada. La cena del domingo estaba a 3 días. Tiempo suficiente para preparar un servicio que los Restrepo nunca olvidarían. La primera vez que conocí a Claudia Restrepo, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada evaluadora que catalogó cada detalle de mi apariencia, desde mis zapatillas cómodas hasta la ausencia de accesorios de diseñador. Fue en un evento benéfico en el Club El Nogal de Bogotá, donde yo había sido contratada para crear el menú. Para ella, yo era simplemente la mujer que su hijo había invitado impulsivamente después de conocerme apenas 2 semanas antes. Entonces, Valeria, dijo, pronunciando mi nombre con una deliberada lentitud. Esteban dice que trabajas en ¿cocina? Redujo mi carrera a la descripción más despectiva posible. Es Valeria, corregí suavemente. Y sí, soy chef. No mencioné mi formación en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, ni los años que pasé trabajando bajo chefs reconocidos en cocinas de Medellín, Cartagena y hasta en Lima. Había aprendido temprano que las personas como Claudia, que necesitan ser impresionadas, raramente valen el esfuerzo. «Qué pintoresco», respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los Restrepo siempre hemos apreciado la buena comida. Somos clientes habituales de Andrés D.C. desde hace más de 15 años. Supongo que no conoces su trabajo. Conocía a Andrés Jaramillo más de lo que ella imaginaba. Habíamos coincidido en un evento gastronómico en Barranquilla, donde me confesó, tras un par de copas de aguardiente, que mi técnica para el lomo al trapo lo había inspirado a ajustar su propio enfoque. Pero esa no era información que Claudia necesitaba. He oído que es muy talentoso, dije en cambio, observando cómo Esteban se incomodaba a mi lado. Era un patrón familiar. Claudia estableciendo dominio, Esteban atrapado en el medio.
Valeria es modesta, intervino Esteban finalmente. El menú de esta noche lo diseñó ella. La ceja perfectamente delineada de Claudia se alzó ligeramente, la única señal de sorpresa. ¿En serio? Bueno, veremos si cumple con las expectativas. Esa noche, mientras los invitados elogiaban el menú innovador que combinaba técnicas tradicionales colombianas con toques modernos, Claudia mantuvo una neutralidad estudiada. No ofreció cumplidos, no encontró defectos, pero observó con ojos calculadores, mientras la élite bogotana alababa al chef anónimo que había creado una experiencia inolvidable. Cuando Esteban y yo comenzamos a salir formalmente, la resistencia de Claudia se manifestó de 1000 maneras sutiles. Invitaciones a cenas familiares extendidas solo a Esteban, recetas de familia que insistía en enseñarle a él en lugar de a mí, a pesar de mi experiencia profesional, comentarios casuales sobre otras mujeres de origen adecuado que aún estaban disponibles. Cuando Esteban me propuso matrimonio tras un año de noviazgo, la resistencia de Claudia se volvió menos sutil. No es material restrepo. La escuché decirle a Esteban la noche que anunciamos nuestro compromiso en una cena familiar. Trabaja en una cocina, Esteban. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasa con el legado que construyó tu padre? Esteban se mantuvo firme esa noche, una de las pocas veces que se opuso directamente a su madre. La amo, madre. Eso debería ser suficiente. Pero nunca lo fue para Claudia. Incluso después de nuestra boda, un evento más pequeño de lo que yo quería y menos ostentoso de lo que Claudia exigía, ella continuó su campaña de menosprecio. Organizaba reuniones familiares en horarios en los que yo trabajaba, se refería a mi carrera como el pequeño hobby culinario de Valeria y expresaba preocupación constante sobre cuándo comenzaríamos una familia, siempre con la implicación de que mi carrera era una indulgencia que debía dejarse de lado por asuntos más importantes. Lo que Claudia no sabía, lo que casi nadie sabía, era que mi pequeño hobby culinario había evolucionado en algo mucho más significativo. Años de trabajar jornadas de 80 horas en cocinas ajenas, ahorrando cada peso, construyendo relaciones con proveedores e inversionistas, culminaron en una oportunidad que no pude rechazar. La fogata estaba en apuros bajo su dueño original, un chef talentoso pero sin visión empresarial. Me trajeron inicialmente como consultora para renovar el menú, pero pronto descubrí problemas más profundos. Cuando el dueño decidió vender, yo estaba lista, con mis ahorros y un grupo de inversionistas silenciosos que creían en mi visión. Compré el restaurante, pero tomé la decisión estratégica de permanecer en las sombras. Contraté a un chef ejecutivo carismático, Diego Salazar, para hacer el rostro público, mientras yo controlaba el menú, las operaciones y la dirección empresarial. Esta decisión me permitió la libertad creativa que anhelaba sin el escrutinio público, que a menudo recae sobre las chefs mujeres. También me protegió de los inevitables intentos de Claudia por disminuir mis logros. Durante 3 años, transformé la fogata de un restaurante en declive a la reserva más codiciada de Bogotá. Los críticos elogiaban al genio culinario detrás del renacimiento del restaurante. Los premios locales y nacionales llegaron, y durante todo ese tiempo mantuve mi fachada, trabajando como chef privada y consultora según el mundo exterior, y mis suegras sabían. Esteban sabía que yo estaba involucrada con la fogata, pero creía que era solo una consultora valiosa. No era una mentira deliberada, sino una omisión gradual. Al principio, no le conté sobre mi propiedad porque no estaba segura de que el restaurante tuviera éxito. Más tarde, cuando la fogata se convirtió en un referente, disfruté tener un área de mi vida que era completamente mía, libre de los juicios de Claudia y de la protección bien intencionada pero a veces sofocante de Esteban. Mientras mayor era el éxito de la fogata, más hablaba Claudia de él en mi presencia, siempre como un ejemplo del tipo de establecimiento que los Restrepo frecuentaban, siempre con la sutil implicación de que era un mundo fuera de mi alcance. El menú degustación de Diego Salazar es simplemente sublime, decía durante las cenas familiares, refiriéndose a mi chef ejecutivo. La forma en que equilibra la tradición y la innovación me recuerda a los valores de nuestra familia. Honrar el pasado mientras abrazamos el futuro.
La ironía de que ella elogiara mi filosofía culinaria, mientras me menospreciaba, nunca dejaba de divertirme en privado. El negocio familiar de Esteban, Restrepo Inmobiliaria, una empresa de desarrollo inmobiliario comercial fundada por su abuelo, había estado enfrentando dificultades en los últimos años. Claudia, que había tomado el control tras la muerte de su esposo una década atrás, había hecho una serie de inversiones cuestionables que ahora estaban saliendo a la luz. Esteban, como director de operaciones, cargaba cada vez más con la responsabilidad de manejar los desafíos del negocio y la reputación de su madre entre la élite bogotana. Había observado a mi esposo volverse más tenso y distante en los últimos 6 meses, mientras los problemas de la empresa se acumulaban. Claudia, predeciblemente, me culpaba por no proporcionar el ambiente hogareño que Esteban necesitaba durante este tiempo difícil. El hecho de que a menudo estuviera trabajando durante las reuniones familiares de crisis era, para ella, evidencia adicional de mi inadecuación como esposa Restrepo. Lo que Claudia no sabía, lo que Esteban mismo no comprendía del todo, era que el éxito de la fogata me había puesto en una posición financiera para potencialmente ayudar a Restrepo Inmobiliaria a superar su crisis actual. Había estado consultando discretamente con mis asesores financieros sobre la posibilidad de convertirme en inversionista en el negocio familiar de mi esposo, no porque buscara la aprobación de Claudia, sino porque amaba a Esteban y quería proteger lo que era importante para él. Pero antes de que pudiera proponer esta solución, Claudia había hecho su movimiento, prohibiéndome asistir a la cena familiar y seleccionando mi propio restaurante como el escenario de mi exclusión. Mientras planeaba mi respuesta a esta jugada de poder, mi teléfono sonó nuevamente. Era Esteban. «Valeria», comenzó, con esa tensión familiar en su voz que reconocía siempre que estaba atrapado entre su madre y yo. «Sobre la cena del domingo». «Tu madre ya me llamó», interrumpí, manteniendo mi tono neutral. «Dejó muy claro que no estoy invitada». Esteban suspiró. El sonido de un hombre que había pasado una vida navegando las turbulentas aguas de las expectativas de Claudia Restrepo. «No es lo que piensas. Ha invitado a unos posibles inversionistas. Son personas muy tradicionales. Esperan una cierta dinámica familiar y... ¿Y yo no encajo en esa dinámica?», terminé por él. «Es solo una cena», dijo Esteban con un tono suplicante. «Las cosas están muy complicadas con la empresa ahora mismo. Mamá cree que estos inversionistas podrían ser nuestra última esperanza para evitar vender el control mayoritario». Sentí una presión familiar detrás de mis ojos, el comienzo de un dolor de cabeza que siempre acompañaba estas conversaciones. «¿Y tú qué piensas, Esteban?». Hubo una pausa, demasiado larga para ser tranquilizadora. «Pienso que necesitamos a estos inversionistas, y si eso significa seguir las reglas de mamá por una noche, tal vez valga la pena». 7 años de matrimonio, y aún no podía enfrentarse a la voluntad de Claudia. 7 años, y yo seguía siendo la outsider que debía ser ocultada cuando se trataba de asuntos familiares importantes. «Entiendo», dije, las palabras con un sabor amargo en mi lengua, y lo entendía, más de lo que Esteban sabía. Entendía que Claudia nunca me vería como digna, que Esteban siempre estaría atrapado en el medio, y que la cena del domingo en la fogata iba a cambiarlo todo. «Gracias», dijo Esteban, con alivio evidente en su voz. «Te lo compensaré, lo prometo». Después de colgar, me senté en la barra de mi cocina y abrí mi portátil. Unos clics me llevaron al sistema de reservas de la fogata, donde vi que Claudia había reservado una mesa para 7 personas a las 7:00 p.m. del domingo. La nota indicaba que era para la familia Restrepo y invitados especiales. Claudia había elegido mi restaurante porque se había convertido en el símbolo de exclusividad y refinamiento en la escena gastronómica de Bogotá. La lista de espera de 3 meses para reservas solo era evitada por los nombres más destacados de la ciudad, de los cuales Restrepo aún era uno, a pesar de los problemas financieros de la empresa. Claudia probablemente pensó que estaba demostrando el continuo prestigio social de su familia al asegurar una mesa codiciada para el domingo. Lo que no podía saber era que el domingo era típicamente mi noche en la cocina. Aunque Diego Salazar,
carismático y excelente ejecutor de mi visión culinaria, era el rostro que los comensales reconocían. Los domingos yo me permitía el placer de cocinar. Llamábamos a estas noches noches de capricho del chef, donde los comensales afortunados recibían platos especiales que no estaban en el menú regular. Los críticos gastronómicos habían escrito reseñas entusiastas especulando sobre la identidad del chef dominical, cuyas creaciones elevaban las ya estelares ofertas de la fogata a alturas sublimes. Tomé mi teléfono y llamé a Diego. «Necesitamos hablar sobre el servicio del domingo», dije cuando contestó. «Voy a necesitar algo especial para la mesa de los Restrepo». «¿Tu suegra otra vez?», preguntó Diego con un tono conocedor. Era una de las pocas personas que sabía toda la verdad sobre mi propiedad y mi relación con Claudia. «Trae posibles inversionistas para salvar el negocio familiar», expliqué, «y me ha desinvitado específicamente de asistir». Diego soltó un silbido bajo. «Entonces, la señora Dragón no te quiere en la cena, pero la tiene en tu restaurante. Eso es... ¿Cuál es la palabra que busco?» «¿Poético?», sugerí. «Irónico, una oportunidad». Diego hizo una pausa. «¿Qué estás planeando, Valeria?». Consideré la pregunta cuidadosamente. A pesar del dolor y la ira que la última exclusión de Claudia había desencadenado, no quería venganza. Lo que quería, lo que siempre había querido, era reconocimiento, no solo de mis habilidades culinarias, sino de mi valor como persona, como esposa de Esteban, como miembro de la familia que Claudia había trabajado tan duro para mantenerme apartada. «Planeo servirles la mejor comida de sus vidas», dije finalmente. «Y luego voy a decirles la verdad». Tras terminar la llamada con Diego, comencé a esbozar el menú para la noche del domingo. Sería una narrativa a través de la comida, mi herencia colombo-peruana, mi formación clásica, mi viaje personal. Cada plato revelaría otra pieza de quién era yo, construyendo hacia la revelación final de que la chef que Claudia había elogiado durante años, el genio culinario detrás del éxito de la fogata, era la misma mujer que ella consideraba indigna de su familia. Mientras trabajaba, una notificación del sistema de seguridad de nuestra casa sonó en mi teléfono. La puerta principal había sido abierta. Momentos después, Esteban entró en la cocina, con la corbata aflojada y una expresión de cansancio. «Llegaste temprano», dije, sorprendida. Esteban solía trabajar hasta las 8 o 9 de la noche estos días, intentando desenredar el desastre financiero que la dirección de Claudia había creado. «Necesitaba verte», dijo, dejando su maletín y acercándose a la barra donde yo estaba. Sus ojos cayeron sobre mis notas del menú. «¿Trabajando en algo nuevo?». Cerré mi cuaderno. «Solo ideas». «¿Qué tan grave es, Esteban?». «La situación de la empresa». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que había visto con más frecuencia a medida que los problemas del negocio crecían. «Peor de lo que he admitido. Mamá hizo algunas inversiones de alto riesgo que no están dando frutos. Estamos sobreextendidos en varias propiedades. Estos inversionistas que ella va a conocer el domingo son nuestra última opción antes de considerar vender a Grupo Bolívar». Grupo Bolívar era el principal rival de los Restrepo, una empresa inmobiliaria más nueva y agresiva que había intentado adquirir Restrepo Inmobiliaria durante años. Para Claudia, venderles sería un fracaso personal de proporciones catastróficas. «¿Y ella piensa que excluirme de la cena ayudarás a asegurar la inversión?», pregunté. Esteban tuvo la decencia de parecer incómodo. «Los López son muy tradicionales, dinero antiguo de Cali. Mamá cree que una chef trabajadora como nuera podría ofender sus sensibilidades». Terminé por él. «Entiendo. ¿Y tú, qué piensas?». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Creo que tenemos que jugar según las reglas de mamá esta vez. Solo por una noche». Puse mi mano sobre la suya. «Está bien, entiendo». Y a pesar del dolor, lo entendía. Esteban había sido criado para creer que preservar el negocio familiar era su principal responsabilidad. Claudia había pasado toda una vida reforzando que el legado Restrepo estaba por encima de las preocupaciones personales. «Te lo compensaré», prometió.
llevándose mi mano a los labios. Cuando esta inversión se concrete, cuando la empresa se estabilice, las cosas serán diferentes. Haré que mamá entienda que eres una parte esencial de esta familia. Había escuchado variaciones de esta promesa a lo largo de nuestro matrimonio. El optimismo de Esteban era a la vez entrañable y desgarrador. Sé que lo harás, dije, no queriendo discutir. El domingo hablaría por sí mismo. Mientras Esteban subía a cambiarse, volví a mi planificación del menú con un propósito renovado. La cena del domingo no sería solo una revelación de mi identidad como dueña y chef de la fogata, sería una declaración de mi valor, no solo para Claudia, sino también para Esteban. Durante demasiado tiempo, había permitido que mis logros permanecieran en las sombras. Durante demasiado tiempo, había aceptado el juicio de Claudia de que era menos que digna del nombre Restrepo. Durante demasiado tiempo había esperado a que Esteban me defendiera de maneras que importaran. La cena del domingo en la fogata cambiaría todo. No porque buscara venganza contra Claudia, sino porque finalmente reclamaría mi lugar legítimo en la mesa. La mañana después de la llamada de Claudia, llegué a la fogata antes del amanecer. El restaurante estaba en silencio, bañado en la suave luz azul que precede al alba. Mi momento favorito para estar en la cocina. Antes de que llegara el personal, antes de que comenzaran las demandas del día, podía pensar con claridad y crear libremente. Recorrí el espacio impecable, pasando mis manos por las encimeras que había seleccionado, los fogones personalizados que había encargado, el estante de cuchillos con mi colección personal de acero japonés. Esta cocina había sido mi primera prioridad al renovar la fogata. Mientras el comedor lucía molduras restauradas y murales pintados a mano que representaban los mercados de comida de Colombia, la cocina era un templo a la eficiencia moderna, con toques de artesanía tradicional. Contaba mi historia mejor que las palabras. La fusión de herencia e innovación, respeto por la tradición, con una mirada hacia el futuro. Saqué mi cuaderno de mi bolso y lo extendí en la isla central, revisando el menú que había esbozado la noche anterior. Cada plato revelaría otra capa de quién era yo, tanto para los inversionistas que Claudia estaba cortejando como para mi esposo, que nunca había visto el alcance completo de mi ambición o la profundidad de mi éxito. Empezando el día con grandes planes, ¿verdad? Me giré para encontrar a Lina, mi subchef, en la puerta. A sus 35 años, Lina había trabajado en algunas de las mejores cocinas de América Latina antes de unirse a mí en la fogata. Podría haber sido chef ejecutiva muchas veces, pero como me dijo una vez, prefiero ser el brazo derecho que el rostro. Hay más honestidad en eso. No solo planes, dije, empujando el cuaderno hacia ella. El menú especial del domingo para la mesa de los Restrepo. Estudió las páginas, su expresión imperturbable hasta que llegó al último plato. Entonces, sus cejas se alzaron ligeramente, lo equivalente a un jadeo de sorpresa de cualquier otra persona. ¿Vas a revelar que eres la dueña después de 3 años de anonimato? ¿Por qué? ¿Porque tu suegra te excluyó de la cena? Porque ya es hora. Corregí, aunque ni siquiera yo estaba segura de si esto era la verdad o una racionalización. He estado escondiéndome en esta cocina demasiado tiempo, dejando que Diego reciba los aplausos mientras yo hago el trabajo. Lina cruzó los brazos. Tú diseñaste este sistema. Dijiste que te daba libertad. Lo hacía. Lo hace, dije, comenzando a sacar ingredientes para la preparación matutina. Pero las cosas están cambiando. El negocio familiar de Esteban está en problemas. Podría ayudar, pero Claudia prefiere excluirme que admitir que tengo valor más allá de ser la esposa de su hijo. Ah, dijo Lina, la sílaba cargada de comprensión. ¿Entonces esto se trata de respeto? ¿No es todo en una cocina sobre respeto? Respondí, cayendo en nuestro patrón familiar de debate filosófico. Lina sonrió ligeramente. En una cocina, el respeto se gana con habilidad y se demuestra a diario con consistencia. En las familias, lo he encontrado más complicado. Corté jengibre con más fuerza de la necesaria.
En la familia Restrepo, el respeto se determina por linaje y cuenta bancaria, ninguna de las cuales tengo. Y sin embargo, eres dueña del restaurante más exclusivo de Bogotá, señaló Lina. La ironía daría para una buena novela o una cena familiar desastrosa. Dejé el cuchillo. El menú del domingo necesitará tu toque especial con la salsa de hogao para el tercer plato. Lina asintió, aceptando tanto la solicitud técnica como mi deseo de cambiar de tema. Empezaré con la preparación hoy. Los tomates necesitan tiempo para desarrollar profundidad. Trabajamos en un silencio amigable, mientras la luz de la mañana llenaba gradualmente la cocina. El ritmo del corte, el siseo de los quemadores, los movimientos precisos de la preparación. Esta era la meditación que me había centrado desde la escuela culinaria. Aquí, en este mundo de claridad sensorial, las complicadas dinámicas de la familia Restrepo parecían distantes y casi triviales. Cuando Diego llegó a las 9:00, la preparación del día estaba bien encaminada, y yo había recuperado mi equilibrio emocional. Diego, alto, carismático, con el tipo de atractivo que lo hacía perfecto para el rol público de chef ejecutivo, silbó con aprecio al revisar el menú del domingo. «No te estás conteniendo, ¿verdad?», dijo, alzando una ceja ante la complejidad de los platos. «El consomé de pescado solo ya daría pesadillas a la mayoría de los chefs». «Todo debe ser perfecto», dije simplemente. La expresión de Diego se suavizó. «Lo será. Te respaldamos en esto, Valeria». Su apoyo fácil me recordó por qué lo había contratado hace 3 años. Más allá de sus sólidas habilidades culinarias y su carisma frente a las cámaras, Diego poseía algo más raro, una seguridad genuina en su propio valor. Nunca había resentido ser el hombre de frente para mi genialidad detrás de escena. Como él mismo lo expresó una vez: «Yo recibo los aplausos y los horarios cómodos. Tú obtienes el control creativo y los dolores de cabeza de la propiedad. Me parece justo». Deberíamos reunir al equipo completo esta tarde, decidí. Todos necesitan entender lo que está en juego el domingo. Diego asintió. Lo organizaré para las 4, después del servicio de almuerzo. ¿Traigo personal extra para la noche? No, dije con firmeza. Solo nuestro equipo principal. Gente en la que confiemos absolutamente. La verdad sobre la propiedad de la fogata no era ampliamente conocida, pero tampoco era un secreto de Estado. La mayoría del personal de cocina y los meseros de largo plazo sabían que yo era más que una consultora. Aún así, manteníamos la ficción pública cuidadosamente, permitiendo a los críticos gastronómicos y comensales especular sobre la misteriosa fuerza culinaria detrás del éxito de Diego. Por la tarde, la cocina estaba impecable tras el servicio de almuerzo, y mi equipo principal se reunió alrededor de la isla central. Además de Lina y Diego, estaban Camila, mi pastelera, cuyos postres arquitectónicos tenían su propio séquito, Juan y Sofía, cocineros de línea senior que habían estado conmigo desde el primer día, y Laura, mi gerente de comedor, cuya memoria perfecta para las preferencias de los clientes había ayudado a construir la reputación de la fogata por su servicio personalizado. El servicio del domingo será diferente, comencé sin preámbulos. La mesa 7 a las 7:00 será la de los Restrepo, mi suegra, mi esposo, su hermana y posibles inversionistas para su negocio familiar. ¿La señora Dragón nos honra con su presencia otra vez?, murmuró Juan, ganándose un codazo juguetón de Sofía. Permití una pequeña sonrisa. Las visitas de Claudia a la fogata eran poco frecuentes pero memorables, su exigencia y actitud condescendiente dejando una impresión en el personal. Lo que Juan quiere decir, intervino Laura con suavidad, es que nos aseguraremos de que la señora Restrepo reciba nuestro servicio impecable habitual. Mejor que lo habitual, corregí, porque no sabe que soy la dueña de la fogata. Cree que solo soy una consultora aquí y me ha desinvitado específicamente de esta cena familiar. Un silencio atónito siguió a esta revelación. ¿Te prohibió asistir a la cena en tu propio restaurante?, preguntó Camila finalmente, su acento costeño haciendo que la pregunta sonara aún más incrédula.
Lo hizo, confirmé. Y el domingo, después de que hayan experimentado el menú degustación especial que he diseñado, revelaré la verdad. Describí el menú, explicando cómo cada plato contaría una parte de mi historia. Desde mi herencia colombo-peruana hasta mi formación clásica y mi filosofía culinaria personal. El plato final sería servido por mí personalmente, terminando con la farsa de mi rol en las sombras. No se trata solo de sorprender a mi suegra, concluí. Se trata de reclamar mi lugar, tanto en este restaurante como en mi matrimonio. He permitido que Claudia me disminuya durante años. He escondido mi éxito para mantener la paz. Eso termina el domingo por la noche. El equipo intercambió miradas, una mezcla de emoción y preocupación evidente en sus expresiones. Bueno, dijo Diego finalmente, rompiendo la tensión. Siempre he dicho que mereces estar en el centro de atención más que yo. El domingo suena como el momento perfecto para un cambio de guardia. Uno por uno, los demás expresaron su compromiso para hacer que la revelación del domingo fuera un éxito. La señora Dragón no sabrá que la golpeó, declaró Juan, provocando risas genuinas esta vez. Cuando el equipo se dispersó a sus estaciones, Laura se quedó atrás. Hay algo más que debes saber, dijo en voz baja. Claudia llamó esta mañana para actualizar su reserva. Pidió que Diego atienda personalmente su mesa. Mencionó que su hijo admira mucho su trabajo. La ironía era casi demasiado perfecta. Claudia no tenía idea de que el genio culinario que elogiaba para disminuirme era, de hecho, yo todo el tiempo. ¿En serio?, dije, sintiendo que una calma extraña se asentaba. Entonces, asegurémonos de que Diego les dé toda su atención. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Esteban trabajando en su oficina en casa, rodeado de hojas de cálculo e informes de propiedades. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían profundizado en las últimas semanas, a medida que los problemas financieros de Restrepo Inmobiliaria se intensificaban. «Llegaste temprano», dijo, levantando la vista brevemente antes de volver a su portátil. «Solo para cambiarme», dije, apoyándome en el marco de la puerta, estudiando a mi esposo. «¿Qué tan grave es realmente, Esteban? La situación de la empresa». Suspiró, quitándose los lentes para frotarse los ojos. «Lo suficientemente grave como para que mamá esté dispuesta a cortejar inversionistas que normalmente consideraría por debajo de nuestro nivel social. Lo suficientemente grave como para que empiece a preguntarme si seré el Restrepo que pierda el legado familiar». La vulnerabilidad desnuda en su voz me golpeó. Esteban rara vez se permitía mostrar debilidad, un rasgo heredado de su madre junto con su orgullo obstinado. «No lo perderás», dije con tranquila certeza. «Tu confianza es conmovedora pero equivocada», respondió. «A menos que el Grupo López acepte invertir el domingo, estamos a semanas de una adquisición hostil por parte de Grupo Bolívar». Me moví detrás de él, colocando mis manos en sus hombros tensos. «Háblame de estos inversionistas. ¿Por qué tu madre piensa que responderán mejor a una cena familiar sin mí?» Esteban dudó, su incomodidad palpable. Eduardo López es de la vieja escuela. Su familia tiene intereses bancarios en toda América Latina, valores muy tradicionales, muy particulares sobre las estructuras y roles familiares. Mamá piensa que una chef trabajadora como nuera podría ofender sus sensibilidades. Terminé por él. «Entiendo. ¿Y tú, qué piensas?» Intenté convencerla de que podrías tomarte la noche libre, estar allí como mi esposa, no como chef, dijo Esteban, con una nota de frustración finalmente entrando en su voz. Pero ella insistió en que esto era demasiado importante para arriesgar. Absorbí esta información, las piezas encajando en su lugar. Eduardo López. ¿Podría ser el mismo Eduardo López que había cenado en la fogata el mes pasado y enviado sus cumplidos personales al chef? El mismo hombre que más tarde contactó a Diego sobre posibles planes de expansión para el restaurante. «Esteban», dije cuidadosamente, «¿y si te dijera que podría conocer a Eduardo López?» Se giró para mirarme, la sorpresa evidente en su expresión.
¿Cómo lo conocerías? Rara vez socializa fuera de su círculo inmediato y solo ha estado en Bogotá por visitas de negocios. Dudé, sopesando cuánto revelar. La conversación estaba peligrosamente cerca de temas que había evadido durante años. La verdadera extensión de mi involucramiento con la fogata, el éxito que había alcanzado independientemente, la seguridad financiera que había construido mientras el negocio familiar de Esteban comenzaba a desmoronarse. El mundo culinario es más pequeño de lo que podrías pensar, dije finalmente. López ha cenado en la fogata. Ha expresado interés en el restaurante. La expresión de Esteban pasó de la sorpresa al cálculo. ¿Crees que podrías influir en él de alguna manera? ¿Poner una buena palabra por Restrepo Inmobiliaria? La pregunta dolió más de lo que debería. Incluso ahora, Esteban veía mis conexiones como potencialmente útiles para su familia en lugar de logros por derecho propio. No lo conozco lo suficiente para eso, dije, retrocediendo. Solo pensé que era una coincidencia interesante. Esteban asintió, ya volviendo a sus hojas de cálculo. Bueno, mamá ha estado cultivando esta relación durante meses. La cena del domingo es la culminación de sus esfuerzos. Los López son notoriamente privados sobre sus inversiones hasta el último minuto, pero ella está convencida de que están listos para comprometerse. Pensé en el menú especial que había diseñado para el domingo, en mi plan de revelarme como la dueña de la fogata después de años de anonimato. Si Eduardo López estaba considerando invertir tanto en la fogata como en Restrepo Inmobiliaria, mi revelación complicaría las cosas considerablemente. Necesito volver al trabajo, dije, ya ajustando mentalmente mis planes. No me esperes despierto. Esteban hizo un sonido vago de reconocimiento, ya reabsorbido en su crisis financiera. Mientras me cambiaba de ropa y me preparaba para regresar a la fogata, mi mente corría con nuevas posibilidades y complicaciones. Claudia no tenía idea de que, al elegir mi restaurante para esta crucial cena de negocios, había creado sin querer el escenario perfecto para revelaciones que reconfigurarían tanto nuestras dinámicas familiares como el futuro de su empresa. Eduardo López, el inversionista que ella estaba cortejando tan cuidadosamente, ya había expresado interés en asociarse con la fogata, conmigo, antes de siquiera reunirse con Restrepo Inmobiliaria. La pregunta ahora era cómo navegar la cena del domingo de una manera que asegurara el mejor resultado para todos, incluido Esteban, cuya posición entre su madre y yo se volvía más precaria cada día. Para el sábado por la mañana, los preparativos para el menú especial del domingo estaban bien encaminados. Lina había estado trabajando en caldos y salsas durante días, desarrollando los sabores profundos y complejos que servirían como base para cada plato. Los componentes de los postres de Camila estaban madurando a la perfección en la cámara fría. Diego había despejado su agenda para enfocarse exclusivamente en la ejecución de lo que ahora llamábamos el menú de la revelación. Acababa de terminar de probar el tercer plato, una interpretación moderna del sancocho de mi abuela, transformado en un bocado elegante que honraba la tradición mientras abrazaba la innovación, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Eduardo López apareció en la pantalla. Desde su visita a la fogata el mes pasado, habíamos intercambiado varias llamadas sobre su posible inversión en nuestros planes de expansión. López había quedado impresionado no solo por la comida, sino por el modelo de negocio que había creado. Un restaurante que equilibraba la integridad artística con el éxito financiero, la exclusividad con la sostenibilidad. Señor López, respondí, entrando en mi oficina para tener privacidad. Esto es inesperado. Señora Torres Restrepo, respondió su voz precisa y formal. Disculpe la intrusión en sábado. Llamo respecto a nuestras discusiones sobre intereses mutuos. Cerré la puerta, apoyándome en mi escritorio. Por supuesto, he estado revisando la propuesta de expansión con mi equipo. Excelente. Sin embargo, ha surgido una nueva oportunidad que podría afectar nuestros arreglos. Creo que estaré cenando con la familia de su esposo mañana por la noche. Así que sabía de mi conexión con los Restrepo. Esto complicaba las cosas. Sí, en la fogata, confirmé, eligiendo mis palabras con cuidado. Aunque no asistiré a la cena familiar.
Hubo una breve pausa antes de que López respondiera. Interesante. Claudia Restrepo me dio a entender que no estabas disponible debido a compromisos profesionales. Esa es una interpretación, dije secamente. Señor López, ¿puedo hablar con franqueza? Prefiero nada menos, respondió. Mi suegra me ha excluido específicamente de la cena de mañana porque cree que mi origen y profesión no se alinearían con sus valores tradicionales. Está presentando una visión de la familia Restrepo que no me incluye. Otra pausa, más larga esta vez. Ya veo, y sin embargo, tú eres la dueña del restaurante donde se llevará a cabo esta cena. Su afirmación, no pregunta, confirmó lo que había sospechado. Eduardo López había hecho su debida diligencia sobre la fogata, mucho antes de que Claudia organizara esta cena. Sí, aunque ese hecho no es ampliamente conocido. Mi esposo cree que solo soy consultora aquí. Un arreglo curioso en un matrimonio, observó López, su tono neutral. Uno que evolucionó gradualmente, expliqué. Cuando compré la fogata, nuestras circunstancias eran diferentes. Con el tiempo, la separación entre mi éxito profesional y mi rol en la familia Restrepo se volvió conveniente en ciertos aspectos e inconveniente en otros. Puedo imaginarlo, dijo López, su percepción inquietante. Señora Torres Restrepo, estoy interesado en inversiones que se alineen con ciertos valores. Excelencia, autenticidad, visión. Encuentro que estas cualidades a veces entran en conflicto con las apariencias, con lo que familias como los Restrepo creen que importa más. Contuve la respiración, sintiendo que navegábamos hacia el corazón de algo importante. Mañana por la noche, continuó López, evaluaré más que una posible inversión en Restrepo Inmobiliaria. Considéralo una oportunidad única para entender el panorama completo de posibilidades. Entiendo, dije, aunque no estaba del todo segura de hacerlo. Excelente. Espero con interés experimentar el renombrado servicio dominical de tu restaurante. Confío en que será iluminador. Tras finalizar la llamada, me senté en mi escritorio, dando vueltas a las palabras de López. Claramente sabía más de lo que revelaba, jugando un juego más largo de lo que Claudia imaginaba. Lo que decidiera hacer mañana por la noche afectaría no solo mi relación con la familia de mi esposo, sino potencialmente el futuro de tanto la fogata como Restrepo Inmobiliaria. Las apuestas acababan de elevarse considerablemente. La cena del domingo ya no era simplemente sobre reclamar mi lugar o revelar mi éxito. Se había convertido en una negociación compleja de poder, verdad y oportunidad, conducida a través del medio que mejor entendía, la comida. Regresé a la cocina con un propósito renovado. Cada plato ahora necesitaba comunicar no solo mi historia personal, sino mi visión para el futuro, un futuro que, con la inversión de López, podría expandirse más allá de las paredes de la fogata para reconfigurar también Restrepo Inmobiliaria. Mientras refinaba el menú con Lina y Diego, hice ajustes sutiles, enfatizando elementos que hablaran de herencia e innovación juntas, tradición honrada a través de la evolución en lugar de la preservación rígida. Has cambiado la progresión, notó Lina mientras replateábamos el cuarto plato. Más orientado al futuro ahora. Las circunstancias han evolucionado, dije simplemente. El domingo no se trata solo de revelar el pasado, se trata de crear el futuro. Lina asintió, comprendiendo como siempre. Entonces debemos asegurarnos de que cada bocado cuente la historia correcta. Para la noche, el menú final estaba listo, el plan de ejecución meticuloso. Envié al equipo a casa temprano, queriendo que todos estuvieran descansados para la actuación de mañana. Sola en mi restaurante, caminé por el comedor, imaginando la escena de la noche siguiente. Claudia presidiendo la mesa 7, Esteban ansioso pero esperanzado, Eduardo López observando todo con su mirada penetrante, y yo finalmente saliendo de las sombras de la cocina, reclamando mi lugar no solo como dueña y chef de la fogata, sino como una empresaria con la visión y los medios para potencialmente salvar a la familia que tanto se había esforzado por excluirme. El domingo no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana del domingo,
Llegó con la claridad cristalina que Bogotá ofrece en raras ocasiones, con la luz del sol filtrándose por las ventanas y los Andes visibles a lo lejos. Apenas había dormido, mi mente repasando constantemente los escenarios para la noche que se avecinaba. A las 5:00 a.m., abandoné cualquier pretensión de descanso y conduje hasta la fogata. El restaurante aún estaba oscuro cuando llegué, el silencio casi reverencial. Me moví por el comedor, enderezando vajillas ya perfectas, ajustando arreglos florales que no necesitaban ajustes. Cuando llegué a la mesa 7, la mesa de Claudia, me detuve, pasando mis dedos por el respaldo de lo que sería su silla. La disposición era intencional. Claudia estaría frente a las puertas de la cocina, dándole una vista clara de las apariciones periódicas de Diego durante la cena. Lo que no vería era a mí, trabajando detrás de esas puertas batientes, elaborando cada bocado perfecto que ella elogiaría hasta el plato final. El peso de lo que planeaba hacer se asentó alrededor de mis hombros como una chaqueta de chef. Esta noche cambiaría todo. Mi relación con Esteban, mi rol en la familia Restrepo, el futuro de tanto la fogata como Restrepo Inmobiliaria. Y Eduardo López lo presenciaría todo. Sus decisiones de inversión dependiendo potencialmente de cómo manejara esta delicada situación. «Estás aquí temprano, incluso para ti», dije, girándome para encontrar a Laura entrando por la puerta principal, sus brazos cargados con carpetas. «No pude dormir», admití. «Demasiadas piezas en movimiento». Ella asintió con comprensión, depositando sus materiales en la estación de la anfitriona. «He actualizado las notas de servicio para esta noche. La mesa 7 tendrá a Roberto como su mesero principal, conmigo supervisando. También he organizado el esquema de asientos basado en lo que sabemos sobre el grupo». La seguí hasta la pequeña oficina del comedor, donde desplegó un diagrama del arreglo de asientos de la mesa 7. «Claudia estará aquí», indicó Laura, señalando la cabecera de la mesa, con Eduardo López a su derecha como invitado de honor. Esteban estará frente a López, con su hermana Isabel a su lado. El asociado de López, Carlos Ramírez, estará aquí, y estos 2 asientos son para los otros invitados. Claudia mencionó a una pareja, los Vargas, que al parecer tienen conexiones con el sector inmobiliario de Bogotá. Estudié el arreglo, colocando mentalmente mi lugar en la 8ª silla vacía que Claudia probablemente había pedido que se retirara. Se ha posicionado como el centro de poder. Noté. Esteban ni siquiera está en la cabecera opuesta. «Dinámicas de poder clásicas», coincidió Laura. «¿Quieres que ajuste algo?» Consideré la pregunta cuidadosamente. «No, déjala tener su ilusión de control por ahora». Para el mediodía, la fogata vibraba con el caos controlado de la preparación. Lina supervisaba a un equipo de 3 cocineros preparando los componentes para cada plato, mientras Camila ensamblaba meticulosamente sus creaciones de postres arquitectónicos en la cocina de repostería separada. Diego se movía entre estaciones, probando salsas, ajustando condimentos, su actitud casual habitual reemplazada por una concentración intensa. «El consomé necesita otros 10 minutos», le dije después de probar el caldo apenas hirviendo. «El pescado no ha liberado completamente su umami». Diego asintió, tomando nota en su lista de preparación. «Sofía está preocupada por el tiempo del 4º plato. El lomo necesita descansar exactamente 7 minutos antes de cortarlo, lo que crea una ventana estrecha para 7 comensales. Sostendremos el plato anterior 3 minutos más», decidí. El limpiador de paladar puede prolongarse sin compromiso. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Juan, corriendo a través de las puertas de la cocina con una urgencia inusual. «Chef, hay alguien aquí preguntando por ti. Una señora Restrepo». Mi estómago se apretó. «¿Claudia está aquí ahora?» Juan negó con la cabeza. «No, Claudia. Dijo que su nombre es Isabel Restrepo». Isabel, la hermana menor de Esteban, la rebelde de la familia que había desafiado las expectativas de Claudia al seguir una carrera en derecho ambiental en lugar de unirse al negocio familiar. Siempre habíamos mantenido una relación cordial, aunque distante,
Nuestras interacciones limitadas a reuniones familiares donde Isabel solía llegar tarde, irse temprano y pasar el tiempo intermedio discutiendo verbalmente con su madre. La encontraré en mi oficina, dije, quitándome el delantal. Diego, vigila ese consomé. Encontré a Isabel esperando en el área de recepción, luciendo fuera de lugar con su ropa casual de domingo entre la elegancia de la fogata. A sus 32 años, 4 años menor que Esteban, tenía los mismos rasgos distintivos de los Restrepo. Pómulos altos, ojos azules intensos, pero llevaba el cabello oscuro en un corte corto y práctico que Claudia constantemente lamentaba. «Isabel», la saludé, genuinamente sorprendida. «Esto es inesperado». Se giró desde su contemplación de las obras de arte en la pared, una serie de fotografías de mercados de comida que había tomado durante mis viajes por Colombia. «Valeria, siento irrumpir. Sé que debes estar ocupada». «Está bien, hablemos en mi oficina». Mientras la llevaba a través del restaurante hacia el área administrativa, noté que estudiaba el espacio con un interés renovado, como si lo viera por primera vez. Cuando llegamos a mi oficina, modestamente equipada con un pequeño escritorio, sillas cómodas para visitantes y paredes llenas de libros de referencia culinaria, se sentó con una vacilación inusual. «No tomaré mucho de tu tiempo», comenzó. «Estoy segura de que estás preparando la cena de esta noche. ¿Asistirás?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta por el esquema de asientos de Laura. Isabel hizo una mueca. Mamá insistió. Aparentemente, un frente familiar unido es esencial para asegurar la inversión de López. Incluso me hizo prometer usar un vestido y no mencionar mi reciente demanda ambiental contra una de las subsidiarias de transporte de López. Eso era típico de Claudia, manipulando las apariencias a toda costa. Y, sin embargo, estás aquí en lugar de ayudarla a preparar esta cena crítica. La mirada de Isabel se agudizó. Estoy aquí porque creo que deberías saber algo antes de esta noche. Algo sobre Eduardo López. Mi pulso se aceleró. ¿Qué hay de él? Hice una investigación después de que mamá anunció esta cena. Explicó con un pequeño encogimiento de hombros. Hábito profesional. López no toma decisiones de inversión basadas en comidas elegantes o apariencias familiares. Es implacablemente pragmático sobre dónde pone su dinero. La mayoría de los inversionistas exitosos lo son. Observé neutralmente. Sí, pero López tiene una filosofía particular, continuó Isabel. Cree en respaldar a personas, no solo conceptos o marcas, y está especialmente interesado en apoyar negocios donde las mujeres desempeñan roles de liderazgo significativos, particularmente en industrias tradicionalmente dominadas por hombres. La información se asentó entre nosotras, sus implicaciones claras. La decisión de Claudia de excluirme, basada en su suposición de los valores tradicionales de López, podría en realidad socavar sus esfuerzos en lugar de apoyarlos. Eso es interesante, dije. ¿Cómo descubriste este patrón? Su cartera de inversiones lo muestra claramente, explicó Isabel. El Grupo López ha respaldado empresas lideradas por mujeres en Asia, Europa y América del Norte. No es algo que publicite, pero el patrón está ahí si sabes dónde buscar. Isabel se inclinó hacia adelante ligeramente. Valeria, creo que mamá ha malinterpretado fundamentalmente la situación. López quiere conocerte, no evitarte. Absorbí esta información, recalibrando mentalmente mi comprensión de las dinámicas de esta noche. Los comentarios crípticos de López durante nuestra llamada de ayer cobraban sentido de repente. Su interés en la autenticidad y los valores que entran en conflicto con las apariencias sugería que ya sabía más sobre mí, y posiblemente sobre la propiedad de la fogata, de lo que Claudia imaginaba. Gracias por contarme esto, dije finalmente. Aunque tengo curiosidad, ¿por qué socavarías la estrategia de tu madre? La expresión de Isabel se endureció ligeramente. No estoy socavando su estrategia. Estoy tratando de salvar el negocio familiar a pesar de su estrategia. La insistencia de mamá en mantener las apariencias por encima de la sustancia es exactamente lo que metió a Restrepo Inmobiliaria en problemas en primer lugar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Isabel suspiró, pasándose una mano por el cabello corto.
Los problemas financieros de la empresa no son solo mala suerte o caídas del mercado. Mamá ha estado rechazando proyectos potencialmente rentables que no encajan con su idea del prestigio Restrepo, mientras persigue desarrollos de vanidad que lucen impresionantes pero generan retornos mínimos. Esteban lo ve, pero no puede enfrentarse a ella. Mi padre lo permitió durante años antes de morir. Esto se alineaba con lo que había observado desde la periferia de las discusiones familiares, pero lo escuché más explícitamente que nunca. ¿Y crees que López podría salvar la empresa? Creo que López podría ser el único inversionista lo suficientemente sofisticado como para ver más allá del humo y los espejos de mamá hacia el valor real subyacente de nuestras propiedades y capacidades de desarrollo. Pero no invertirá si percibe deshonestidad o pretensión. Isabel me miró directamente. Por eso creo que deberías estar en la cena esta noche, no escondida en la cocina. La sugerencia quedó suspendida en el aire entre nosotras. Isabel no sabía que yo era la dueña de la fogata. No sabía de mi plan para revelarme durante el plato final. Solo estaba haciendo un argumento lógico basado en su evaluación de las prioridades de inversión de López. Aprecio tu preocupación, dije cuidadosamente. Pero Claudia ha dejado claras sus deseos. No asistiré a la cena como invitada. Isabel pareció decepcionada, pero no sorprendida. Entiendo. Solo pensé que deberías saber con qué estás lidiando. Mamá está presentando una versión de nuestra familia que no existe y nunca ha existido. ¿Por qué te importa? Pregunté, genuinamente curiosa. Nunca has estado particularmente invertida en el negocio familiar. Porque, a pesar de todo, me importa Esteban, respondió. Sé cuánto significa Restrepo Inmobiliaria para él. Se puso de pie, preparándose para irse. Y también, entre nosotras, siempre he pensado que te dieron un trato injusto por parte de mi madre. Mereces algo mejor. La alianza inesperada me conmovió. Isabel y yo nunca habíamos sido cercanas. Nuestra relación definida principalmente por nuestras conexiones con Esteban, más que entre nosotras. Este gesto de apoyo, este compartir información que Claudia consideraría una traición, sugería posibilidades que no había considerado. Gracias por venir, dije, levantándome para acompañarla. Significa mucho. En la puerta principal, Isabel se detuvo. Solo por curiosidad, ¿por qué te permite Diego Salazar usar una oficina aquí? Pensé que eras solo consultora. La pregunta me tomó desprevenida. Tenemos un arreglo único. Isabel me estudió por un momento. Luego asintió ligeramente. Entiendo. Su tono sugería que podría ver más de lo que había pretendido revelar. Buena suerte esta noche, Valeria. Creo que todos podríamos necesitarla. Después de que se fue, regresé a la cocina, mi mente acelerada con nueva información. Si Isabel tenía razón sobre la filosofía de inversión de López, la estrategia de exclusión de Claudia podría salir espectacularmente mal. Y si López ya sospechaba que yo era la dueña de la fogata, la revelación de esta noche podría no ser la sorpresa que había anticipado, sino una confirmación de lo que él ya había deducido. El panorama había cambiado de nuevo, como un soufflé transformándose en el calor del horno. Para las 5:00 p.m., la fogata vibraba con la energía enfocada que precede al servicio. La cocina relucía, el mise en place perfectamente organizado en cada estación. El personal de sala se movía por sus rutinas previas al servicio, puliendo cristalería, encendiendo velas, revisando las instrucciones especiales para cada reserva. Reuní al equipo para nuestra última sesión informativa, delineando una vez más el tiempo preciso y la ejecución requerida para la mesa de los Restrepo. La mesa 7 será sentada a las 7 en punto, concluí. Cada plato debe ser impecable, cada servicio perfecto. Esta noche no se trata solo de comida, se trata de contar una historia a través de cada plato, una historia con un final bastante sorprendente. Una revelación necesaria, agregó Diego con una sonrisa cómplice. Ahora a sus estaciones. En 15 minutos abrimos puertas en 30. Mientras el equipo se dispersaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Esteban. Saliendo de casa ahora.
Mamá insiste en llegar 15 minutos antes para establecer el tono con López. Deséame suerte. Miré el mensaje, una extraña sensación de vacío expandiéndose en mi pecho. Esteban se dirigía a una cena que potencialmente determinaría el futuro financiero de su familia, y no tenía idea de que su esposa, la persona que debería ser su aliada más cercana, estaba a punto de trastocar todo lo que creía saber sobre ella. Por un momento, la duda se coló. ¿Estaba cometiendo un error terrible? ¿Debería abandonar mi plan, continuar en mi cómodo rol en las sombras, encontrar alguna otra manera de ayudar al negocio Restrepo sin exponer mi secreto? El pensamiento se evaporó tan rápido como había llegado. Demasiadas mentiras se habían acumulado. Demasiados pequeños compromisos habían erosionado la base de mi matrimonio. Fuera lo que fuera que ocurriera esta noche, la verdad era el único camino que podía aceptar. Respondí simplemente: buena suerte. Recuerda respirar. A las 6:45 exactamente, la voz de Laura llegó por el sistema de comunicación de la cocina. Llegada del grupo Restrepo, Claudia Restrepo, Esteban Restrepo e Isabel Restrepo. Me acerqué a la pequeña ventana en la puerta de la cocina, observando mientras Claudia entraba al restaurante como una reina entrando a su corte. Llevaba un vestido azul marino a medida, su cabello plateado arreglado en un moño elegante, diamantes brillando en sus orejas y garganta. Esteban la seguía, con un traje gris oscuro que enfatizaba su alta estatura, su expresión ya tensa a pesar de que la noche apenas comenzaba. Isabel iba detrás, transformada de su apariencia casual anterior, en una visión reacia en verde esmeralda, su incomodidad evidente en su postura rígida. Laura los saludó cálidamente, escoltándolos a la mesa 7 con el equilibrio perfecto de deferencia y confianza que la había hecho invaluable para el éxito de la fogata. Observé cómo Claudia instintivamente ajustaba los cubiertos, inspeccionaba la cristalería y evaluaba la sala para valorar a los otros comensales, comportamientos que había presenciado innumerables veces en reuniones familiares. «El dragón ha aterrizado», murmuró Lina a mi lado, su presencia materializándose exactamente cuando se necesitaba. «¿Parece hambrienta de comida o de poder?», pregunté con una sonrisa. «De ambos, creo. ¿Estás lista para esto, Valeria?». Di un paso atrás desde la ventana, girándome para enfrentar la cocina, mi dominio, mi creación, el lugar donde siempre me había sentido más auténticamente yo misma. He estado lista durante 7 años. A las 6:55, la voz de Laura volvió a sonar. Llegada de Eduardo López y Carlos Ramírez. Volví a la ventana. Eduardo López entró con la confianza silenciosa de alguien acostumbrado a comandar atención sin exigirla. En sus 60 y pocos años, impecablemente vestido con un traje a medida que hablaba de riqueza sin ostentación, se movía con el porte digno que proviene de una auténtica seguridad en sí mismo más que de una postura practicada. El hombre más joven a su lado, Carlos Ramírez presumiblemente, llevaba un portafolio elegante y escaneaba el restaurante con la mirada alerta de alguien que constantemente recolecta y analiza información. Claudia se levantó inmediatamente, extendiendo su mano con una sonrisa cálida que nunca llegaba del todo a sus ojos. Esteban también se puso de pie, su apretón de manos apropiadamente firme, su saludo apropiadamente deferente. El saludo de Isabel fue más reservado, pero educado. Observé cómo López fue sentado a la derecha de Claudia, exactamente como Laura había predicho. La conversación parecía animada de inmediato, Claudia gesticulando con elegancia practicada, mientras probablemente comenzaba su discurso cuidadosamente ensayado sobre la ilustre historia de Restrepo Inmobiliaria y su prometedor futuro. A las 7:05, exactamente, llegaron los últimos miembros del grupo, los Vargas, una pareja de cabello plateado que se movía por el restaurante con la familiaridad fácil de comensales frecuentes en restaurantes finos. Su presencia completaba el tableau que Claudia había orquestado, una mezcla perfecta de familia, posibles inversionistas y testigos sociales para validar los procedimientos. «Todos los actores están en escena», observó Diego, uniéndose a mí en la ventana. «¿Comenzamos el espectáculo?». Asentí, retrocediendo hacia el corazón de la cocina. Primer plato en 5 minutos.
Transformemos su noche. Los primeros 3 platos procedieron con la precisión de un ballet culinario. Cada plato salió de la cocina perfectamente compuesto, cada sabor armonizando con el siguiente, cada presentación más impresionante que la anterior. Diego hizo sus apariciones esperadas, saludando a la mesa con un encanto practicado, aceptando los elogios efusivos de Claudia con la modestia apropiada. A través de la ventana de la cocina, observé cómo la dinámica en la mesa evolucionaba. Claudia mantenía su posición como directora de la conversación, pero noté que López se involucraba cada vez más con Isabel, su interés aparentemente despertado por algo que ella había dicho. Esteban hablaba cuando se le dirigían, pero parecía tenso, su mirada frecuentemente desviándose hacia la cocina, como si buscara algo o a alguien. Tras el 4.º plato, un lomo al trapo con salsa de tamarindo que había preocupado a Sofía, Diego regresó a la cocina con una actualización. Claudia está en modo actuación completa, reportó, secándose las manos con una toalla. Ha delineado toda la estrategia de desarrollo de Restrepo Inmobiliaria para los próximos 5 años, enfatizando la herencia y la exclusividad. López es educado pero no se compromete. Lo interesante es que ha preguntado 2 veces sobre la dirección creativa del restaurante. ¿Qué le dijiste?, pregunté, mientras plateaba el 5.º plato, un limpiador de paladar de granita de lulo con espuma de cilantro. Le di nuestra línea estándar sobre desarrollo colaborativo y supervisión ejecutiva, dijo Diego. Sonrió de esa manera suya de saberlo todo y dijo que esperaba conocer a la verdadera fuerza creativa detrás de la fogata algún día. La declaración confirmó mi sospecha. López sabía, o al menos sospechaba fuertemente, que Diego no era la autoridad última en esta cocina. Tendrá su deseo antes de lo que espera, dije, añadiendo el toque final a cada plato. ¿Esteban sigue mirando hacia la cocina? Diego asintió. Como si esperara que salieras por la puerta en cualquier momento. Creo que siente que algo está por pasar. Esteban siempre había sido intuitivo con mis estados de ánimo, a menudo leyendo mis intenciones antes de que las expresara. Era una de las cualidades que me habían atraído hacia él inicialmente, su inteligencia emocional que equilibraba el pragmatismo calculador de Claudia. Lo sabrá pronto, dije. Envía el 5.º plato. Nos acercamos al final. Mientras el servicio continuaba, sentí una extraña calma descender. Fuera lo que fuera que ocurriera en la próxima hora, cambiaría irrevocablemente mi vida, mi matrimonio, mi relación con la familia Restrepo, posiblemente el futuro de tanto la fogata como Restrepo Inmobiliaria. Sin embargo, de pie en mi cocina, dirigiendo a mi equipo, ejecutando mi visión, me sentía centrada de una manera que raramente experimentaba en la presencia de Claudia. Mientras se servía el 6.º plato, un plato característico que había ganado a la fogata su primera gran reseña, me metí en mi oficina para cambiarme de mis blancos de chef a un atuendo que había seleccionado cuidadosamente para mi aparición. Un vestido negro a medida con sutiles acentos rojos, que hacían un guiño a mi herencia colombo-peruana mientras proyectaban una autoridad profesional. Lina apareció en la puerta mientras me abrochaba un sencillo colgante de jade alrededor del cuello, el único recuerdo que tenía de mi abuela. El plato final está siendo plateado, dijo. ¿Estás segura de esto, Valeria? La miré a los ojos en el pequeño espejo. Nunca he estado más segura de nada. Ella asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Entonces me aseguraré de que sea perfecto. La revelación debe coincidir con la calidad del plato mismo. Gracias, Lina, por todo. Mientras se giraba para irse, se detuvo. Tu abuela estaría orgullosa, no del restaurante o del éxito, sino de tu valentía esta noche. Sus palabras, entre las más personales que me había dicho, me estabilizaron como una mano en mi hombro. Tomé una respiración profunda. Revisé mi apariencia una última vez y me preparé para salir de las sombras y entrar en la luz de mi propia creación. El 7.º y último plato esperaba. Un postre que representaba la culminación de mi viaje, con elementos de mi herencia colombo-peruana y mi formación clásica, tradiciones transformadas a través de la innovación. En cada plato,
Camila había creado una delicada estructura de chocolate que, al romperse por el comensal, revelaría un centro oculto de sabores y texturas vibrantes, la metáfora perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Tomé el primer plato yo misma, el destinado a Claudia, y asentí a Diego. Es hora. Diego empujó las puertas de la cocina con la facilidad practicada de un actor tomando el escenario, equilibrando el séptimo plato para Claudia con la precisión de un funambulista. Lo seguí 3 pasos atrás, mi corazón latiendo tan fuerte en mis oídos que estaba segura de que todo el personal de la cocina podía escucharlo. El postre final, la obra maestra de chocolate de Camila llena de sorpresas ocultas, descansaba en fina porcelana en mis manos. ¡Para! La voz de Lina, tranquila pero autoritaria, me detuvo justo antes de llegar a las puertas. Se acercó con pasos deliberados. Ajustó la colocación de una sola hoja de oro comestible en el postre por apenas milímetros. Luego asintió una vez. Ahora es perfecto. Ve. Tomando una respiración profunda, empujé las puertas batientes hacia el comedor, siguiendo el paso confiado de Diego hacia la mesa 7. El restaurante vibraba con la satisfacción de los comensales disfrutando de comidas excepcionales, la iluminación atenuada al ambiente perfecto que hacía que todos lucieran lo mejor posible. Mientras nos acercábamos a la mesa de los Restrepo, podía ver a Claudia a mitad de una frase, gesticulando animadamente hacia Eduardo López, quien mantenía una expresión educada pero inescrutable. Diego llegó a la mesa primero. Para nuestro plato final, anunció con el toque teatral que lo había hecho el rostro público perfecto para la fogata, presentamos Profundidades ocultas, un estudio en contrastes y revelaciones. El rostro de Claudia se iluminó con la apreciación practicada que reservaba para momentos de significancia cultural. Chef Diego, se ha superado esta noche. Cada plato ha sido más extraordinario que el anterior. Gracias, señora Restrepo, respondió Diego, colocando el postre frente a ella. Pero no puedo tomar el crédito por el menú de esta noche. Di un paso adelante entonces, colocando el segundo postre frente a Eduardo López. Los ojos de Claudia se abrieron de par en par, en estado de shock, al registrar mi presencia, su compostura fracturándose momentáneamente antes de que la recompusiera en una sonrisa tensa. Valeria, logró decir a través de los dientes apretados. ¿Qué sorpresa? La expresión de Esteban pasó de la confusión a la alarma mientras miraba entre su madre y yo. Isabel, por otro lado, parecía estar reprimiendo una sonrisa, sus ojos de repente brillando con interés. Continué sirviendo, colocando cada postre con cuidado deliberado frente a cada invitado, dejando el de Esteban para el final. Cuando todos habían sido servidos, me enderecé y me dirigí a la mesa. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado de su comida hasta ahora. Mi voz era firme, sin traicionar la energía nerviosa que corría por mí. Este plato final representa la culminación de un viaje, una revelación de lo que yace bajo la superficie. Los ojos de Claudia se movieron rápidamente por la mesa, claramente calculando el control de daños sociales requerido. ¿Qué considerado de tu parte ayudar a servir, Valeria? Estoy segura de que necesitas volver a lo que estabas haciendo. Eduardo López me estudió con un interés no disimulado. Señora Torres Restrepo, un placer conocerla finalmente. El énfasis en finalmente fue sutil, pero inconfundible. Señor López, reconocí con una pequeña inclinación de cabeza. He estado esperando conocerte también. La risa de Claudia fue frágil. Valeria ocasionalmente consulta con el personal de cocina de la fogata, un hobby tan encantador para ella. Mucho más que un hobby, creo, respondió López, su mirada nunca dejando mi rostro. Basado en el menú extraordinario de esta noche, tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de 7 años de menosprecio, de esconder mi luz, de permitir que la narrativa de Claudia sobrescribiera la mía. El señor López tiene razón. No soy consultora en la fogata. Hice una pausa, dejando que mi mirada se moviera hacia cada persona en la mesa. Soy la dueña y chef ejecutiva. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el restaurante se hubiera detenido para presenciar este momento. El rostro de Claudia se desangró de color.
su mano congelada alrededor de su vaso de agua. Esteban me miró con una expresión de incredulidad atónita. La sonrisa de Isabel se convirtió en una amplia grin. «Eso es imposible», logró decir Claudia finalmente. «Diego Salazar es el chef ejecutivo y dueño. Todos lo saben». «Diego es el rostro de la fogata», corregí suavemente. «Ha sido instrumental para nuestro éxito, pero yo creé este restaurante. Diseñé cada aspecto de él, desde los conceptos del menú hasta el interior. Lo compré hace 3 años, cuando el dueño anterior necesitaba vender». Esteban encontró su voz por fin. «¿Compraste un restaurante sin decírmelo?». El dolor en sus ojos era genuino, y a pesar de mi determinación, sentí un destello de culpa. Hice la compra inicial cuando recién nos casamos, usando mis ahorros y algunos inversionistas que creían en mi visión. No tenía la intención de que fuera un secreto permanente, pero con el tiempo, miré a Claudia, luego de vuelta a Esteban. Se volvió más fácil mantener la separación entre mi vida profesional y mi rol como esposa Restrepo. El shock de Claudia se transformaba rápidamente en ira. «Esto es absurdo. Si fueras dueña de un restaurante exitoso como La Fogata, lo sabríamos. Las implicaciones financieras habrían sido evidentes en nuestras cuentas conjuntas. Excepto que hemos mantenido finanzas separadas desde nuestro matrimonio», terminé por ella. «A tu sugerencia, Claudia. Dijiste que las mujeres profesionales como yo valoran su independencia financiera». Otra recomendación de Claudia que había aceptado sin cuestionar, sin reconocer en ese momento cómo le permitiría minimizar mis contribuciones y evitar que mi éxito se convirtiera en parte de la narrativa familiar. López rompió el silencio tenso con una pequeña risa. «Fascinante. Tenía mis sospechas, por supuesto. El patrón de innovación en La Fogata ha sido notable, consistente, pero evolucionando de una manera que sugería una visión creativa única». Levantó su cuchara de postre. «Disfrutemos de esta revelación final antes de continuar nuestra discusión». Fue una redirección magistral, dando a todos en la mesa un momento para recomponerse. Uno por uno, los invitados rompieron las delicadas estructuras de chocolate de sus postres, revelando los componentes vibrantes ocultos dentro, una metáfora hecha comestible. Esteban miró su plato sin tocarlo. «¿Cómo pudiste ocultarme esto durante 3 años?», preguntó en voz baja, su voz destinada solo para mí, aunque el silencio de la mesa aseguró que todos lo escucharan. «De la misma manera que tú me mantuviste fuera de las discusiones del negocio familiar», respondí, igualmente suave. «Una pequeña decisión a la vez, hasta que el patrón se estableció». Claudia recuperó su compostura con un esfuerzo visible. «Esto no es el momento ni el lugar para discordias matrimoniales. Nuestros invitados...» «Realmente», interrumpió López suavemente pero con firmeza. «Esto parece precisamente relevante para nuestras discusiones. He estado considerando inversiones tanto en Restrepo Inmobiliaria como en los planes de expansión de La Fogata. Aprender que hay una conexión entre ellos es iluminador». La cabeza de Claudia se giró hacia él. «¿Planes de expansión? ¿Has estado discutiendo inversiones con mi nuera a mis espaldas?». La expresión de López permaneció impasible. «Discuto posibles inversiones con dueños de negocios, señora Restrepo. El estado civil de la señora Torres Restrepo es incidental a sus impresionantes logros con La Fogata». Isabel se inclinó hacia adelante ligeramente. «Mamá, tal vez en lugar de ver esto como una traición, podrías reconocerlo como una oportunidad. Valeria ha construido algo extraordinario aquí. Es un activo para la familia, no una amenaza». El apoyo inesperado de Isabel pareció tomar a Claudia desprevenida. Miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control tanto de la narrativa como de su cena cuidadosamente orquestada. Sus ojos se entrecerraron mientras se enfocaban en mí. «Orquestaste deliberadamente esta humillación», acusó. «Elegiste esta noche de todas las noches para revelar tu pequeño secreto, cuando sabías lo importante que era esta cena para la familia». «Elegí esta noche», reconocí, «porque esta noche me prohibiste asistir a una cena familiar en mi propio restaurante.
Parecía el momento perfecto para reclamar mi lugar, tanto aquí como en esta familia. Claudia empujó su postre, intacto. Esto no se trata de tu lugar. Se trata de tu deshonestidad, de la vida secreta que has estado llevando mientras pretendías ser parte de nuestra familia. La acusación dolió, especialmente porque contenía un núcleo de verdad. Había mantenido una separación entre mi éxito profesional y mi vida matrimonial, no por malicia, sino como una forma de autoprotección. No creé las condiciones que hicieron que la secrecía pareciera necesaria, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Desde el momento en que Esteban nos presentó, dejaste claro que mi origen, mi carrera, mis ambiciones eran inadecuadas para una esposa Restrepo. Intenté durante años cumplir con tus estándares imposibles, ser aceptada en tus términos. Y cuando eso no funcionó, Claudia interrumpió. ¿Decidiste socavarme? ¿Avergonzarme frente a importantes socios de negocios? Negué con la cabeza. No, cuando eso no funcionó, construí algo para mí misma, algo que no podía ser disminuido o descartado, algo que era enteramente mío. Gesticulé hacia el restaurante a nuestro alrededor. La fogata se convirtió en mi santuario, el lugar donde mi visión y mi voz eran valoradas sin reservas. Esteban había permanecido en silencio durante este intercambio, su expresión pasando de dolor a contemplación. Ahora levantó la vista, dirigiéndose a mí directamente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pensaste que no estaría orgulloso de ti? ¿Que no apoyaría tu éxito? La pregunta penetró directamente al corazón del asunto. La erosión gradual de la confianza que había ocurrido tan sutilmente que no lo había reconocido completamente hasta este momento. Creo, dije cuidadosamente, que temía que te vieras atrapado en el medio, que te vieras obligado a elegir entre apoyar mis ambiciones y cumplir con las expectativas de tu madre. Y basándome en patrones pasados, no estaba segura de qué elección harías. Claudia soltó un bufido. Melodramatismo sin sentido. Esteban siempre ha apoyado tu pequeño hobby culinario. Mi pequeño hobby culinario ha resultado en el restaurante más exclusivo de Bogotá, señalé. Un restaurante con una lista de espera de 3 meses, múltiples premios y calificaciones de reseñas que nos colocan en el nivel superior a nivel nacional. Y sin embargo, has tratado consistentemente mi trabajo como un pasatiempo, algo que tolerar hasta que asumiera lo que consideras un rol apropiado como esposa Restrepo. El señor Vargas, que había estado observando este intercambio con la expresión fascinada de alguien presenciando un giro inesperado en el teatro, carraspeó. Debo decir que la revelación de que eres el genio detrás de la comida extraordinaria de esta noche me impresiona aún más. Mi esposa y yo hemos cenado en restaurantes con estrellas Michelin en toda América Latina, y esta experiencia rivaliza con las mejores. Su esposa asintió con entusiasmo. Absolutamente trascendente. La forma en que cada plato construía sobre el anterior, contando una historia a través del sabor y la presentación. Eso es arte del más alto nivel. Su aprecio genuino desplazó momentáneamente la tensión, recordando a todos que aún estábamos en un entorno público. López pareció complacido por la evaluación de los Vargas, asintiendo ligeramente como si confirmaran su propio juicio. Claudia, reconociendo el cambio en las dinámicas, intentó recuperar el control. Bueno, todos estamos ciertamente sorprendidos por esta información, pero tal vez deberíamos volver al propósito de nuestra cena. Señor López, respecto a la posible inversión en Restrepo Inmobiliaria, creo, interrumpió López suavemente pero con firmeza, que nuestra discusión ha evolucionado más allá de sus parámetros originales. Estoy ahora muy interesado en explorar las posibilidades sinérgicas entre Restrepo Inmobiliaria y La Fogata. Una cartera de desarrollo mejorada por destinos culinarios de clase mundial podría ser singularmente atractiva. No había anticipado esta dirección, aunque tal vez debería haberlo hecho. López era ante todo un hombre de negocios, y claramente veía una oportunidad en la conexión inesperada entre las dos empresas que había considerado por separado. La expresión de Claudia se congeló,
su mente claramente trabajando a toda velocidad para procesar la propuesta de López. La idea de vincular Restrepo Inmobiliaria con La Fogata, mi restaurante, era un giro que no había previsto. Durante años, había tratado mi carrera como una distracción, un inconveniente para la imagen cuidadosamente curada de los Restrepo. Ahora, Eduardo López estaba sugiriendo que mi éxito podría ser la clave para salvar su legado familiar. «Señor López», comenzó Claudia, su voz cuidadosamente modulada para ocultar su incomodidad. «Aunque aprecio su entusiasmo por La Fogata, nuestro enfoque esta noche es Restrepo Inmobiliaria. Somos líderes en el desarrollo inmobiliario comercial, con una historia de...» López levantó una mano, un gesto sutil pero que detuvo a Claudia en seco. «Señora Restrepo, respeto la historia de su empresa. Sin embargo, mi interés radica en el potencial futuro, y esa potencialidad ahora incluye la visión de la señora Torres Restrepo». Su mirada se posó en mí, aguda pero no unkind. «He estado considerando una inversión en los planes de expansión de La Fogata, una cadena de destinos culinarios de clase mundial, cada uno anclado en un desarrollo inmobiliario cuidadosamente seleccionado, podría redefinir el mercado de lujo en Bogotá y más allá». Esteban, que había estado en silencio, su mirada fija en su postre intacto, levantó la vista abruptamente. «¿Estás sugiriendo una asociación entre nuestro negocio familiar y el restaurante de Valeria?» «Precisamente», respondió López, inclinándose hacia adelante. Restrepo Inmobiliaria tiene una cartera de propiedades que, con una dirección estratégica renovada, podrían beneficiarse de una oferta culinaria distintiva. La Fogata, bajo el liderazgo de la señora Torres Restrepo, ha demostrado un modelo para esa distinción. Una colaboración podría posicionar a ambas entidades como líderes en sus respectivos campos. Claudia recuperó la compostura, pero sus ojos brillaban con una mezcla de cálculo y resentimiento. «Una idea intrigante, señor López, pero requeriría una discusión cuidadosa. La Fogata, aunque impresionante, es una entidad separada, y la participación de Valeria en nuestro negocio familiar no ha sido...» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Formalizada». La implicación era clara. Yo seguía siendo una outsider. Mi éxito no estaba integrado en la narrativa de los Restrepo. Pero antes de que pudiera responder, Isabel intervino, su voz firme pero respetuosa. «Mamá, con todo respeto, estás pasando por alto lo obvio. Valeria ya ha demostrado que puede construir y liderar un negocio que rivaliza con los mejores de Bogotá. Si alguien puede traer una perspectiva fresca a Restrepo Inmobiliaria, es ella». Claudia se giró hacia su hija, la sorpresa evidente en su rostro. «¿Estás sugiriendo que le demos a Valeria un rol en nuestro negocio familiar?» «Estoy sugiriendo», dijo Isabel, con una calma que contrastaba con la tensión de su madre, «que reconozcamos el valor que ella ya aporta. La Fogata no es solo un restaurante, es un modelo de innovación y sostenibilidad. Si el señor López ve potencial en asociar nuestras propiedades con su visión, deberíamos escuchar». El señor Vargas, que había estado observando con interés, asintió. «Estoy de acuerdo. Mi esposa y yo hemos invertido en varios proyectos inmobiliarios, y la tendencia hacia destinos experienciales es innegable. Un restaurante como La Fogata podría elevar significativamente el atractivo de cualquier desarrollo». Su esposa añadió, «y el hecho de que sea una empresa liderada por una mujer con una visión tan clara solo fortalece el caso. Es una narrativa poderosa en el mercado actual». Claudia parecía atrapada, sus instintos protectores hacia el legado Restrepo, chocando con la lógica práctica de la propuesta de López. Miró a Esteban, claramente esperando que él reafirmara su autoridad sobre la narrativa familiar. Pero Esteban no estaba mirando a su madre. Me miraba a mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que no había visto en años. «Valeria», dijo finalmente, su voz baja pero clara. «Has estado llevando una doble vida todo este tiempo. Construiste esto». Señaló el restaurante a nuestro alrededor. «Y no me dijiste nada. ¿Por qué?». La pregunta no era nueva, pero la forma en que la hizo, con una mezcla de dolor y admiración, me hizo detenerme.
Todos los ojos en la mesa estaban sobre mí, pero este momento era para Esteban y para mí. No fue porque no confiara en ti, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Fue porque no confiaba en que el mundo de tu madre me permitiera ser completamente yo misma. Cada vez que intentaba encajar, sentía que estaba perdiendo una parte de mí. La fogata fue mi manera de reclamar esa parte, de construir algo donde mi voz no pudiera ser silenciada. Esteban asintió lentamente, procesando. Y ahora estás aquí, diciéndonos a todos la verdad. Porque ya no quiero esconderme, respondí. No de ti, no de tu madre, no del mundo. Quiero que sepas quién soy, Esteban, todo lo que soy. Y quiero que seamos socios, no solo en nuestro matrimonio, sino en lo que podemos construir juntos. El silencio que siguió fue diferente esta vez, no cargado de tensión, sino reflexivo. Claudia parecía estar recalculando, su resistencia inicial dando paso a una aceptación tentativa de la nueva realidad. López, mientras tanto, observaba con una satisfacción contenida, como si el drama que se desarrollaba confirmara alguna hipótesis privada. Señora Torres Restrepo, dijo López, rompiendo el silencio. Su visión para la fogata es impresionante, pero su disposición a reclamar su lugar esta noche es aún más notable. Me gustaría proponer una reunión formal para discutir una posible colaboración entre la fogata y Restrepo Inmobiliaria. Creo que hay un potencial significativo para una asociación que beneficia a ambas partes. Asentí, sintiendo una oleada de alivio mezclada con emoción. Estaría encantada de explorar esa posibilidad, señor López. Claudia, reconociendo que la marea había cambiado, se aclaró la garganta. Bueno, entonces parece que tenemos mucho que discutir. Valeria, tal vez deberíamos programar una reunión familiar para abordar cómo podemos integrar tus logros en nuestro marco más amplio. Era lo más cerca que Claudia había estado de reconocer mi valor, y aunque estaba lejos de ser una disculpa, lo tomé como una victoria. Me parece una excelente idea, dije, manteniendo mi tono neutral pero firme. Diego, que había permanecido silenciosamente al margen, intervino con su carisma habitual. Mientras planeamos el futuro, ¿por qué no disfrutamos del presente? Este postre no se saboreará solo. La mesa rió, la tensión rompiéndose como la cáscara de chocolate en los postres frente a ellos. Uno por uno, los comensales rompieron sus postres, exclamando con deleite ante los sabores ocultos que se revelaban. Incluso Claudia, con una reticencia inicial, tomó un bocado, y por un momento fugaz, vi una chispa de aprecio genuino en sus ojos. Cuando la cena llegó a su fin, López se levantó, extendiendo su mano hacia mí. Una noche memorable, señora Torres Restrepo. Espero con interés nuestras futuras discusiones. Igualmente, respondí, estrechando su mano con una confianza que sentía hasta los huesos. Esteban se acercó a mí mientras los invitados comenzaban a dispersarse, su expresión una mezcla compleja de orgullo, arrepentimiento y determinación. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. No solo sobre el negocio, sino sobre nosotros. Asentí, sabiendo que esta conversación sería el comienzo de una nueva fase en nuestro matrimonio, una que requeriría honestidad y vulnerabilidad de ambos. Esta noche, después de que cierre la cocina, prometí. Cuando los últimos comensales se fueron, me quedé en el comedor ahora vacío, el silencio un contraste bienvenido con la intensidad de la noche. Lina y Diego se unieron a mí, cada uno con una copa de vino de la reserva privada del restaurante. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lina, su tono suave pero curioso. Como si acabara de correr un maratón y ganar al mismo tiempo, admití, tomando un sorbo de mi vino. Diego levantó su copa en un brindis. Por reclamar tu lugar, Valeria, y por lo que viene después. Brindamos, el tintineo de las copas resonando en el espacio tranquilo. Mientras miraba mi restaurante, el lugar que había construido desde cero, sentí una paz que no había conocido en años. Había salido de las sombras, no solo como la dueña de la fogata, sino como una mujer que ya no aceptaría ser disminuida.
En las semanas siguientes, las cosas cambiaron rápidamente. Eduardo López formalizó una propuesta de inversión que unía a La Fogata con Restrepo Inmobiliaria, creando un modelo que integraba destinos culinarios con desarrollos inmobiliarios de lujo. La primera colaboración, un complejo de uso mixto en el corazón de Bogotá, presentó una nueva ubicación de La Fogata como su pieza central, con mi visión culinaria guiando el proyecto desde el concepto hasta la ejecución. Claudia, aunque inicialmente resistente, reconoció la necesidad de adaptarse. Se convirtió en una defensora renuente de la asociación, aunque nuestras interacciones permanecieron tensas. Sin embargo, lentamente, comenzó a referirse a mí como la visionaria detrás de La Fogata. En los círculos sociales, un pequeño pero significativo cambio en su narrativa. Esteban y yo tuvimos conversaciones largas, y a veces dolorosas, sobre los años de malentendidos y suposiciones que habían creado distancia entre nosotros. Él se disculpó por no haberse enfrentado antes a su madre, y yo reconocí mi papel en mantenerlo a distancia con mi secreto. Juntos, comenzamos a reconstruir nuestro matrimonio sobre una base de transparencia y respeto mutuo. Esteban asumió un rol más activo en la dirección estratégica de Restrepo Inmobiliaria, trabajando a mi lado para asegurar que nuestra colaboración con López fuera un éxito. Isabel se convirtió en una aliada inesperada, ofreciendo su experiencia legal para navegar los contratos complejos que sustentaban nuestra nueva empresa. También se convirtió en una visitante frecuente en La Fogata, trayendo a sus colegas activistas ambientales para cenas que a menudo se convertían en sesiones de planificación para sus causas. La Fogata continuó prosperando, su reputación creciendo aún más, ahora que mi identidad como su creadora era conocida públicamente. Diego permaneció como chef ejecutivo, feliz de compartir el centro de atención, mientras yo asumía un rol más visible. Lina, siempre mi roca, fue promovida a chef coejecutiva, una decisión que reflejaba su contribución indispensable al éxito del restaurante. Una noche, meses después de la cena que lo cambió todo, me encontraba en la cocina supervisando el servicio cuando Esteban entró, una visión rara desde que nuestra colaboración había tomado forma. «Te traje algo», dijo, entregándome un sobre delgado. Dentro había un documento que detallaba una nueva iniciativa filantrópica, una fundación financiada conjuntamente por La Fogata y Restrepo Inmobiliaria, dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras en la industria culinaria. «Pensé que podríamos nombrarla en honor a tu abuela», dijo Esteban, su voz suave pero segura, «por todo lo que te dio». Las lágrimas picaron en mis ojos mientras leía el nombre propuesto. Fundación Josefina Torres. «Es perfecto», susurré, acercándome para abrazarlo. Mientras nos quedábamos allí, en el corazón de mi cocina, rodeados por los sonidos y aromas del mundo que había creado, sentí una certeza profunda. Había reclamado mi lugar, no solo en mi restaurante o en la familia Restrepo, sino en mi propia vida, y con Esteban a mi lado, no como un protector o un mediador, sino como un verdadero socio, el futuro parecía ilimitado. La Fogata seguiría siendo mi santuario, pero ya no era un lugar para esconderme. Era un escenario para compartir mi voz, mi visión y mi verdad con el mundo. Y eso, más que cualquier premio o reserva, era el verdadero sabor del éxito.